En pies, por favor. La palabra de Dios. Vamos a leer Hechos del libro de la Biblia histórico, que dice capítulo 5, versículos del 1 al 16. Hechos, capítulo 5, los que quieran abrir en su Biblia, si no se proyecta aquí. Entonces dice así, Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 16, dice, yo hago el primer verso y el segundo, los pares son ustedes. Y dice así, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles.
De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas venían muchos cayendo enfermos y afrontados, y todos eran sanados. Bueno, estamos estudiando la última carta del apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo. Y como bien hemos dicho desde la semana anterior, nos metimos en el capítulo 1 y no acabamos más el capítulo 1. Porque hemos decidido tener en medio de esta serie de predicaciones sobre las epístolas pastorales, topar algunos temas puntuales que han nacido de la misma carta, y en este caso los dones espirituales. Hace ya 2 semanas o 2 ocasiones conmigo hemos estado abordando el tema, tratando de pensar en esta capacidad que el Espíritu Santo da a los creyentes para que sean, en un sentido, llenos de toda habilidad, para que lo pongan al servicio del Señor y al servicio de la iglesia y podamos juntos crecer en la gracia de nuestro Dios. Hemos considerado la primera vez que comenzamos a hablar acerca de los dones, una revisión general de qué son, cuáles de alguna forma los pasajes puntuales en los que podemos encontrarlos, y después el propósito de los dones espirituales. La segunda ocasión, que tampoco la pudimos cerrar, comenzamos a estudiar o comenzamos a hablar sobre una corriente de pensamiento sobre este tema de los dones espirituales llamada el cesacionismo. El cesacionismo. Para las anteriores 2 predicaciones que hemos tenido sobre este mismo tema, por favor pueden ir al canal de YouTube, que subimos, gracias a Dios, las predicaciones de allí. Si alguno de ustedes no ha podido seguir con la serie que estamos abordando, vamos a tratar igual de hacerlo sencillo, y la idea de esto es que podamos aprender y tener el pensamiento, el corazón y el intelecto, la razón ejercitadas, quizás cuando nos enfrentemos a que otros hermanos nos digan, ¿saben qué? Yo también soy cristiano, y yo considero que todavía hay apóstoles, y yo considero que todavía hay profetas, y yo considero que todavía hay dones milagrosos, dones de sanidades. Entonces, puede ser que ustedes ya se hayan enfrentado ante alguien así, ¿no es cierto? Quizás alguien que dice, todavía puede haber esto, y vamos a verlo. Eso es lo que estamos estudiando acá, por la parte que hemos considerado esta corriente puntual de teología llamado cesacionismo, ¿ya? El cesacionismo, como ya lo hemos dicho antes, es la interpretación de las Escrituras en que algunos dones espirituales dados por Dios se limitaron al uso de ellos en el primer siglo, ¿sí? Una vez más, el cesacionismo enseña o mira en la Biblia aquellos que sí, Dios dio dones espirituales a través de su Espíritu Santo, pero algunos de esos dones se limitaron a ser usados al primer siglo. Limitados algunos de ellos a los apóstoles y muchos otros limitados a las personas que vivieron durante ese tiempo del primer siglo hasta la realización o el cierre del canon del Nuevo Testamento. Así que nos hemos ido primero por ese lado, entendiendo algunos de estos dones, y vamos a seguir analizando, vamos a seguir mirando algunos textos sobre estos dones particulares, dones proféticos y dones milagrosos que sucedieron en este tiempo. Decimos, y ahí quizás para algunos de ustedes fue sorpresa, que la anterior semana afirmamos que no hay ningún pasaje puntual o algún tipo de referencia en la Biblia que nos diga así precisamente, exacta, con precisión, que nos diga a nosotros que los dones cesaron. No hay. Así que del lado de los continuistas podrían
podría ser ese el argumento. Bueno, la Biblia no dice que los dones cesaron. Vamos después a revisar un texto en 1 Corintios capítulo 13, en el que Pablo dice en su contexto que los dones y la ciencia pasarán hasta que llegue lo perfecto, dice el apóstol Pablo. Pero ahí la pregunta es, ¿y qué es lo perfecto? No nos vamos a meter hasta ahí, pero noten que este primer argumento, que podrían tomarlo los continuistas, podrían decir, bueno, la Biblia no expresa, aquí no hay ningún pasaje puntual y nosotros tenemos que ser sinceros y vamos a decirlo, la Biblia no dice puntualmente que hay dones que cesaron, ¿ok? Pero, por lo que ya hemos comenzado a notar desde la anterior semana, sí podemos decir que la Biblia nos muestra un testimonio de que algunos de ellos en realidad sí dejaron de utilizarse. Como por ejemplo, notábamos la semana pasada, el don de ser apóstol. ¿Se acuerdan de ese don? Y vamos a revisarlo, vamos a ir revisando estos dones de profecía, estos dones de milagrosos y vamos a ir diciendo del lado cesacionista por qué razón nosotros consideramos que esos dones quizás se limitaron al primer siglo. Aunque no haya un texto puntual que nos diga a nosotros que los dones cesaron. ¿Me entienden? ¿Sí? Ok, entonces vamos de vuelta a la parte, ustedes tienen en sus dípticos también, gracias al Señor, una lista de todos los dones espirituales. Y comenzamos a revisar uno por uno estos dones espirituales y habíamos comenzado con el don de apostolado. A ver, la semana anterior habíamos notado algunas evidencias que la Biblia sí nos presenta del cese de los dones. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado acerca de que las señales milagrosas servían para autenticar la identidad de las personas que venían de parte de Dios. Tenemos allí el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Hechos capítulo 2, versículo 22, que el Señor mismo dice, por medio del testimonio de Pedro, que Él hizo maravillas, prodigios y señales en medio del pueblo como ellos lo saben. El Señor Jesucristo hizo esto. Las señales milagrosas también sirvieron para autenticar el ministerio de los apóstoles. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 10 al 12, el apóstol Pablo dice estas palabras. Con todo, versículo 12, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y prodigios y milagros. Esa fue la manera incluso que el Nuevo Testamento autenticaba a las personas que venían de parte de Dios. ¿Se acuerdan ustedes del testimonio de Deuteronomio que habíamos leído de Deuteronomio capítulo 18? Que si algún profeta hablara en nombre de Dios y si esa palabra que esta persona hablase no se cumpliese, entonces el tal no viene de Dios y el tal tiene que morir. Pero en cambio, una persona que viene de Dios da su profecía, la profecía del Antiguo Testamento, hablaba en nombre de Dios y si se cumplía, Dios estaba con él. Entonces era la forma también al realizar milagros, al realizar señales, al realizar prodigios, era la forma en cómo estas personas eran autenticadas de que venían de parte de Dios. Esa una razón. Otra razón que nosotros habíamos visto del lado cesacionista es que estos dones, algunos de estos dones sirvieron en la primera iglesia hasta que se tenga un registro completo de la palabra de Dios para la humanidad. ¿Ok? Y eso nosotros entendemos que es el canon del Nuevo Testamento. ¿Cuál fue el último apóstol que escribió alguna carta que nosotros tenemos registrada en la palabra de Dios? El apóstol Juan, con el libro de Apocalipsis, probablemente en el año 95 después de Cristo o un poquito más, mientras estaba en el exilio en la isla de Patmos. Por eso se considera al apóstol Juan como el último apóstol vivo y el último que da el registro exacto que nos dice a nosotros como cristianos que si alguno añadiese algo a las Escrituras, dice que venga sobre él las plagas descritas en este libro. Esas son las palabras del apóstol Juan. Entonces, en un sentido, nosotros sí podemos considerar que cuando se cerró el canon, tenemos toda la palabra profética más segura a la cual nosotros podemos hacer bien si la escuchamos, dice el testimonio de 1 de Pedro capítulo 3. Entonces, esa es otra razón. Una nueva razón.
habíamos visto que el progreso histórico de la iglesia nos muestra que se dieron milagros con el Señor Jesucristo, se dieron milagros con los apóstoles, pero esos dones fueron, a raíz de que el tiempo pasaba, iban disminuyendo. ¿Se acuerdan? Habíamos visto Hechos 19, en el que se habla de los apóstoles haciendo milagros, sanando enfermedades. Acabamos de leer Hechos capítulo 5, ¿no es cierto? Que se hacían obras milagrosas, pero después entramos en el año 60, 62, el año 66, 67 y después del testimonio de Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, en el que Pablo no sanó las frecuentes enfermedades que tenía Timoteo, tampoco sanó las dolencias que tenía Epafrodito, tampoco se sanó a sí mismo, habiendo sido el apóstol de Dios. No dijo, bueno, este aguijón que yo tengo en mi carne, voy a poner mis manos sobre mis ojos y ya está, sino que recibió de parte de Dios, ¿qué palabra? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, noten que vemos que conforme estaba el Señor Jesucristo haciendo su ministerio, los apóstoles fueron validados en las mismas señales que el Señor Jesucristo hizo, pero conforme fue pasando el tiempo, esas señales y esos dones y esas maneras prodigiosas de obrar en medio del pueblo iban cesando. Otra razón para considerar que algunos dones del Espíritu Santo cesaron. Y en último lugar, y ahí es donde nosotros nos quedamos, habíamos considerado que algunos dones cesaron porque ya cumplieron su función. Ya, aunque no hay un versículo puntual que nos diga a nosotros como creyentes en la Biblia, los dones cesaron, sí podemos ver en el testimonio de la Biblia que muchos de esos dones ya cumplieron su función. ¿Y cuál era el don que vimos la semana anterior? El don de apostolado. Les hago una pregunta, mis hermanos, ¿todos eran apóstoles en ese tiempo? No. ¿Cuáles eran los requisitos para ser un apóstol? Los nombramos la semana anterior. El requisito para ser apóstol, comenzamos con uno, y es haber visto o haber estado en contacto personal con el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Haber estado allí. Primer requisito. ¿Dónde lo vimos? Hechos capítulo 1, versículos del 21 al 23. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía de entre de nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, es decir, la resurrección, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Primer requisito para ser un apóstol, haber estado con el Señor Jesucristo, haber vivido las mismas vivencias en su ministerio terrenal. Segundo requisito, que también lo vemos en este pasaje, es haber experimentado o haber visto la resurrección de Jesús. ¿No es cierto? ¿Cuál era lo que se le demandaba a esta persona? Que ocupase el lugar que iba a reemplazar, porque Judas obviamente era el hijo de perdición, se había ahorcado y había quedado ahí una vacante. Entonces ellos miran de entre todas las personas que habían compartido el ministerio con el Señor y dice, bueno, uno sí que haya estado con nosotros, pero que haya sido testigo en segundo lugar ¿de qué? De la resurrección. Que haya estado ahí, que haya visto que el Señor se levantó de la tumba y que él pueda decir, yo vi con mis ojos al Señor resucitado. Así como el apóstol Pablo podía decir que él también era un apóstol, a pesar de que él no vivió podríamos decir, en el ministerio terrenal de Jesús como los otros discípulos, pero el apóstol Pablo puede decir, yo soy como un abortivo de entre los apóstoles, como uno nacido fuera de tiempo, en el que yo mismo vi en ese destello del cielo, en esa luz, al Señor resucitado. Era necesario. Segundo requisito. Tercer requisito, haber sido designado directamente por el Señor para ese oficio. Alguien podría haber dicho, bueno, pero yo estoy con el Señor, yo también vi la resurrección, pero todos los que vieron al Señor en la resurrección y todos los que estuvieron con el Señor probablemente en su tiempo también terrenal, ¿fueron llamados apóstoles? No. El Señor Jesucristo, en tercer lugar, les designa directamente a algunas personas este oficio, y lo vemos en Lucas capítulo 6, versículos del 13 al 16, cuando el Señor dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12, y a los cuales también llamó apóstoles.
Jesucristo les nombra a ellos apóstoles. Y en cuarto lugar, tenían que ellos hacer las señales, prodigios y milagros como también hacía el Señor Jesucristo, porque como ya leímos, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12 dice: con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en señales, prodigios y milagros. De tal manera que hacer estas cosas, una vez más, autenticaba que venían de parte de Jesús. 4 requisitos, hermanos, para ser un apóstol del Señor Jesucristo. 4 requisitos que usted puede decirle a la persona que viene de cualquier otra iglesia o cualquier denominación: yo también tengo apóstoles. Pregúntele entonces a esa persona, ¿su apóstol cumple con estos 4 requisitos? Y no es que estamos suponiendo estos requisitos, nacen de la Biblia. Esto es lo que la Biblia dice de cómo fueron levantados los apóstoles. Entonces, ¿será, mis hermanos, que hoy hay apóstoles de Jesucristo en este tiempo? Para nada, hermanos. ¿Quién puede decir hoy que ha visto al Señor desde su bautismo terrenal hasta su resurrección? ¿Que puede decir, yo vi al Señor resucitado, como lo dijo Pablo? Que pueda haber sido y pueda jactarse delante de la comunidad y decir, el Señor Jesús a mí mismo me dijo que haga esto. Y que haga milagros, prodigios y estas señales. Ninguno, mis hermanos. Así que podemos estar completamente seguros que no hay apóstoles en este tiempo. Si la palabra apóstol se hace referencia, porque la palabra apóstol significa enviado o mensajero, si se hace referencia en ese sentido, podríamos decir que hay mensajeros. Pero apóstoles, así como el Señor los designó, ninguno, mis hermanos. Entonces podríamos asumir, mis hermanos, que el don de apostolado sigue vigente, aunque no hay un versículo puntual que nos diga que los apóstoles cesaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay apóstoles, mis hermanos. En segundo lugar, profecía. Profecía lo tienen también en su díptico. ¿Qué es la profecía? Es la capacidad sobrenatural de recibir la revelación divina directamente de Dios y comunicar esa verdad infaliblemente al pueblo. Las personas que tenían el don de profecía participaban, al igual que con los apóstoles, de esta responsabilidad de ser los canales directos de Dios hacia el pueblo. Cuando decimos, ahí en la terminología utilizada en los dípticos que ustedes tienen, revelación, estamos diciendo, nos referimos a revelación como la forma en la que Dios se ha dado a conocer. Eso significa revelación. Entonces, cuando definíamos ahí que la profecía es esta capacidad que tienen ciertos hombres para revelar las cosas que provienen de Dios, estamos diciendo que estas personas, al igual que los apóstoles, tenían la capacidad de hablar en nombre de Dios, porque Dios quería darse a conocer a través de ellos. Podemos decir, mis hermanos, que los apóstoles poseían el don de profecía. Ellos hablaban en nombre de Dios, ¿sí o no? Pero también podemos decir que no todos los profetas eran apóstoles. ¿Todos los apóstoles eran profetas? Sí, los apóstoles sí. Ellos hablaban en nombre de Jesús. ¿Se acuerdan? Ellos salieron al mundo a gritarle al mundo: Cristo ha resucitado, arrepiéntete pecador, ven a Cristo. Ellos fueron los apóstoles, los que hablaron en diferentes lenguas en el inicio, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, y se repartieron en diferentes áreas haciendo obras, milagros y prodigios delante de todo el pueblo. Ellos tenían el don de profecía, todos los apóstoles, pero no todos los profetas en el inicio, en el primer siglo, eran apóstoles. Porque apóstoles, ¿cuántos son? ¿Cuántos hay? 12 y el apóstol Pablo. ¿Ok? Para nosotros, para motivos de este estudio, esto. Entonces, mis hermanos, miren un comentario de Robert Thomas, dice estas palabras. Dice: otra diferencia entre los apóstoles y los profetas era en su esfera de responsabilidad. Mientras que la responsabilidad de los apóstoles era la de ministrar a toda la iglesia y extender sus límites, aquellos que eran profetas, aunque podían haber estado más ampliamente disponibles, generalmente solo servían en situaciones más fijas. Cada uno de ellos era asignado a una sola iglesia en particular. ¿Y dónde lo podemos ver eso? En Hechos capítulo 13, abran sus Biblias por favor, Hechos capítulo 13, versículo 1. Miren cómo se nombra en medio de la iglesia personas con este don.
personas con este don. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Matanaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Notan ahí la primera frase? Y entonces había, ¿en dónde? En la iglesia, personas con este don. ¿Dónde? Profetas y maestros. La función especial del profeta era de proporcionar la edificación del cuerpo de Cristo. Pongamos un ejemplo. Los apóstoles fueron designados a levantar iglesias y a predicar el evangelio por el mundo. Cuando Dios capacita a su iglesia con los dones espirituales por parte del Espíritu de Dios, lo que hace es que en medio del pueblo y de la comunidad cristiana, cuando aún no se había completado la revelación completa del canon del Nuevo Testamento, Dios pueda capacitar, no a todos, a ciertas personas puntuales, para que tengan este don de profecía, para que reciban de parte de Dios infaliblemente lo que ellos tenían que decir al pueblo de Dios en ese tiempo. Ese era un profeta, ¿sí? Ya vamos a ver también después que los profetas, no solamente alguien en medio de la iglesia decía, yo soy un profeta, entonces escúchenme todo lo que yo voy a decir, sino más bien el testimonio de la Biblia en 1 de Corintios capítulo, desde el 12 hasta el 14, es que si un profeta se levantaba en medio de la iglesia, había otro que tenía otro don milagroso, que era el don de discernimiento de espíritus, que podía decir, ese profeta viene de Dios. De tal manera que el profeta era autenticado por otro hermano de la iglesia que tenía un don diferente al de la profecía. Y en ese caso, el discernimiento de espíritus. Nos estamos adelantando, pero sigamos con esto. Otra característica u otra función que tenían estas personas que tenían el don de profecía era la capacidad para predecir eventos futuros. Miren esa habilidad de Dios, de mirar algo que pueda suceder después, una capacitación puntual de Dios. ¿Dónde lo vemos esto? Hechos capítulo 11, versículos del 27 al 28. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. ¡Wow! Gente que podía mirar por parte de Dios, era capacitada para mirar lo que iba a suceder en el futuro y a la vez ayudar a la iglesia para que se puedan prever para no pasar ese tiempo difícil. ¡Wow! Dios cuidando a su iglesia. El mismo comentarista, más abajo acerca de esto, dice, el elemento predictivo de la profecía para el cuerpo de Cristo evidentemente no era tan extenso como lo fue en conexión con el ministerio profético al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Aún así, los profetas del Antiguo Testamento todavía mantienen el más estrecho paralelismo con los profetas del Nuevo Testamento. Aunque la predicción no era el principal elemento en la profecía del Nuevo Testamento, era una parte indispensable de la misma. Es decir, una persona que tenía el don de profecía necesitaba sí o sí predecir las cosas que iban a venir. Sin ese aspecto, por ejemplo, alguien que proporcionaba edificación mediante la exhortación y el consuelo estaría ejerciendo el don de exhortación o el don de enseñanza, y no así el don de profecía. Así que era necesario que estas personas que tenían el don de profecía hablen de cosas que iban a suceder después. Si no, en todo caso, si solamente animaban a la iglesia y le decían lo que Dios quería que la iglesia escuche en ese momento, probablemente estaban ejerciendo cualquier otro don y no el don de profecía. ¿Se entiende? Ahora, mis hermanos, considerando esto, también consideremos un versículo más. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, las palabras del apóstol Juan. Las palabras del apóstol Juan. Por esto es que nosotros podemos considerar y decir que a raíz de la escritura del último libro del Nuevo Testamento, el don de profecía llegó a ser obsoleto para nuestros días. Miren lo que dice el apóstol Juan. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras ¿de qué? De esta profecía. En un sentido, noten, para engancharlo con lo que venimos diciendo, el apóstol Juan era un
profeta, que escribía en nombre de Dios y que escribe este compendio último, este libro último de la palabra de Dios. Y miren cómo él cierra siendo el último apóstol vivo a finales del primer siglo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas palabras, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Este versículo, mis hermanos, es un versículo tremendo que nos lleva a nosotros como cristianos a considerar con severidad aquellas personas que hoy se levantan y dicen que son profetas en nombre de Dios. Porque si se supone, con las palabras escritas acá por parte del último apóstol vivo de aquel tiempo, el apóstol Juan, que no hay más revelación de parte de Dios, de esta forma en la que Dios se ha dado a conocer a través de profetas, siendo Juan el último, entonces no puede haber personas que en nuestro tiempo se levanten diciendo que tienen un mensaje de parte de Dios que no esté dentro de la Biblia. Que no esté dentro de la Biblia. Si quizás tú conoces personas que te han dicho, sí, yo tengo el don de profecía, o hay profetas del profeta de tal iglesia, y sí habla cosas de lo que va a suceder después, ¿será que esas cosas, primero, será que esas cosas en realidad sucedieron? Y segundo, ¿será que en realidad son profetas de Dios si la palabra de Dios ya se ha cerrado? Si Juan escribió esta última frase, ¿y saben en qué contexto le escribe Apocalipsis capítulo 22, versículo 18? Son los últimos versículos del capítulo 22, que es el último libro del Nuevo Testamento. Ni siquiera es un versículo que está en medio del libro, o un versículo que está al inicio del libro. Es un versículo que está cerrando la revelación de Dios. Y el apóstol Juan dice, si alguno se atreviere a decir que trae mensaje de parte de Dios, probablemente no tendrías que escuchar a esa persona. Este pasaje, como ya hemos dicho, pronuncia un severo castigo sobre cualquiera que intentare añadir a las profecías de Apocalipsis. Podemos decir que cualquiera que pretenda dar una profecía sobre eventos del porvenir podría en nuestro tiempo ser acusado de fraudulento. Podría ser acusado. ¿Por qué los profetas del Nuevo Testamento tenían que ser capacitados por Dios para que la iglesia sea edificada? Porque no estaba aún completo la palabra de Dios. Podían basarse en el Antiguo Testamento y perfecto, pero ¿cómo ellos podían manejarse en esta nueva entidad que Dios había formado, naciente del judaísmo llamado cristianismo? ¿Y cómo ellos podrían saber lo que Dios demandase de ellos? No había otra forma. Tenía que Dios capacitar a personas puntuales con dones particulares para que esta iglesia crezca y sea edificada. Reciban de parte de Dios el elemento necesario y obviamente puedan conocer directamente lo que Dios quería que ellos hagan. Cuando se cerró el canon del Nuevo Testamento, ya Dios quiso darnos a nosotros todo lo que la iglesia necesitaba tener. De forma que cualquier cosa que venga después ya no es necesaria porque Dios ya nos ha dado todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad, dice el apóstol Pablo, nos ha sido dado por parte de Dios. En este compendio de 66 libros que nosotros llamamos la palabra de Dios, hermanos. Y no podemos esperar que haya otro documento o haya otra persona que nos hable más acerca de Dios de lo que ya nosotros tenemos revelado en la palabra que usted tiene en sus manos. Y puede estar completamente seguro de eso, mi hermano. Si usted se pregunta, y bueno, ¿y qué pasará en algún momento? ¿Será que descubren otro rollo? ¿Será que descubren otro libro? No. ¿Saben por qué? Porque el mismo Dios de la inspiración de la palabra de Dios, es decir, que capacitó a las personas para escribir este registro exacto de su mente, es el mismo Dios de la preservación de su palabra. Y Dios mismo se ha encargado alrededor de toda la historia que estos libros que nosotros hoy tenemos sean los que tuvieron los del primer siglo, los del segundo, los del tercero, hasta nuestros días, y es nuestra responsabilidad como iglesia de seguirlos predicando.
El Dios de la inspiración es el Dios de la preservación de su palabra. Y podemos estar completamente seguros que tenemos todo lo que Dios quería saber, que nosotros conozcamos en el registro de este libro, de este conjunto de libros que forman 66 libros puntuales que tenemos en este compendio llamado la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿hay versículo puntual de cese de dones? No, pero hay evidencia de que probablemente algunos dones cesaron. Estamos seguros que el apostolado cesó. Podemos decir que la profecía cesó. Podemos estar también completamente seguros porque ya tenemos el registro completo de la palabra de Dios. Ya no habría necesidad hoy de que una persona se levante en medio de nosotros y diga, esto es lo que Dios quiere decirle. No. ¿Sabe? Si usted quiere saber lo que Dios quiere decirle, mi hermano, agarre su Biblia y lea la Biblia en voz alta. Es lo que Dios quiere decirle. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia en voz alta. Dios le va a hablar directamente porque esta es la mente de Dios, la palabra de Dios. Entonces, aunque no hay un versículo puntual, podemos decir que el don de profecía cesó. Discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Es la capacidad dada por Dios de utilizar las escrituras para discernir entre lo verdadero y lo falso y proteger así la iglesia del error. Me salté algo aquí y con esto. Y sé que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos acerca de las lenguas. Muchas iglesias hoy promueven que todos pueden ser apóstoles, que todos pueden ser profetas, que todos pueden hablar en lenguas, que todos pueden tener discernimiento de espíritus. Y les ponen una mochila a la congregación de estas personas en que si tú no haces estas cosas, probablemente Dios no esté contigo. Pero ¿se acuerdan en los versículos que nosotros leímos sobre los dones espirituales? El apóstol Pablo dice, ¿son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Hablan todos en lenguas? Si llegase, mis hermanos, ya vamos a meternos después al continuismo, pero si llegase a ver el don de lenguas, ya vamos a decir qué es. Primero, es algo ordenado y segundo, no es algo que todos lo hacen. Porque así como hay pastores en la iglesia, no todos son pastores. Y no todos hacen misericordia. Y no todos exhortan. Y no todos dan. Y no todos sirven. Cada uno hemos sido capacitados en el área en el que Dios quería capacitarnos. Pero si nosotros como iglesia les obligamos a ustedes a tener ciertos dones particulares, ¿cómo Dios repartió los dones? Como Él quiso. Entonces nosotros no podemos decir que una iglesia que no tiene algunos dones esté mal. Y que todos tendríamos que entonces aplicar estas cosas. Ojo con eso. No todos eran profetas en la iglesia del primer siglo. No todos, ciertas personas. ¿Qué era el don de discernimiento de espíritus? Una vez más, perdón que me regresé al anterior, dice la capacidad dada por Dios de utilizar las escrituras para discernir entre lo verdadero y lo falso y proteger así la iglesia del error. Noten con esto y hacemos hincapié una vez más, en que todos los dones del Espíritu Santo dados a la iglesia eran ¿para qué? Para edificar la iglesia. Nunca para algún beneficio personal de la persona que ejercía los dones y nunca para decir que estas personas estaban por encima de alguna otra persona en la iglesia. Nunca. Siempre los dones se aplicaban ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. De la iglesia. Entonces, este don, el don de discernimiento de espíritus, era un don que se consideraba como acompañante del don de profecía. ¿Por qué decimos esto? Noten conmigo el pasaje de 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. El texto dice de esta forma: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¡Wow! O sea, en medio de la iglesia del primer siglo se levantaba una persona que decía,
yo soy profeta, hablo en nombre de Dios, perfecto, levántate. Queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Pero los demás que también tenían ese don, que hacían, y el don de discernimiento de espíritus, juzgaban. Así como Dios capacitaba a la persona para que se levante y hable en nombre de Dios, de la misma forma capacitaba a otro con discernimiento de espíritus para decir, sí, ese que dice que tiene el don de profecía, está hablando verdaderamente de parte de Dios. O por el contrario, decir esa persona que se está levantando en medio de la iglesia, está hablando en nombre de cualquier otra cosa que no es Dios. El comentarista que yo les cité hace unos cuantos minutos atrás dice con respecto a esto: el Nuevo Testamento no presenta ninguna situación en la que el don de discernimiento de espíritu se ejercía en una reunión cristiana. No tenemos ese testimonio. Dice, pero el encuentro de Pablo con un joven en Filipos ilustra cómo pudo haber funcionado ese don. Si ustedes lo pueden mirar, Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo 17. Dice, la mujer pronunció lo que parecería ser una palabra verdadera. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Pero Pablo, a través de su capacidad especial, discernimiento de espíritus, reconoció que la fuente de sus palabras era un espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan ese pasaje? Esta persona que decía, estos hombres vienen de parte de Dios, pero en última instancia, ¿qué tenían? Un demonio. Y era un demonio que había poseído a estas personas. Una cuñita pequeña. Estamos terminando de estudiar angelología, mis hermanos, todo este mes de agosto, 9 de la mañana aquí en la iglesia. Te animo a que puedas venir y puedas con nosotros estudiar este mundo espiritual que existe y que en un sentido nosotros nos enfrentamos. Pero era entonces un demonio que estaba viviendo en la vida de esa persona, pero el apóstol Pablo, con el don de discernimiento de espíritus, puede decir que el Señor le reprenda, ¿no? Este es espíritu de adivinación, y por lo tanto lo que hizo el apóstol Pablo después de ese momento fue echar fuera a ese espíritu de la mujer. Entonces, hermanos, podemos concluir que aquellos que eran capaces de distinguir entre los espíritus que venían de parte de Dios y aquellos que no lo eran, guardaban a la iglesia del primer siglo para no ser desviadas del error. Y la posición que hoy estamos considerando cesacionista piensa exactamente que estos dones, al igual que la profecía, si la profecía terminó y si este don era un acompañante de la profecía para capacitar a alguien más y validar lo que estaba hablando el profeta, entonces probablemente también cesó. Porque ya no hay algo que autenticar, no hay algo que validar, porque todos los que estamos aquí presentes podrían levantarse y decir, Raúl, estás hablando todo mal, porque todos tenemos una palabra de Dios en nuestras manos, y ustedes podrían decir, Raúl, estás equivocado, porque ustedes también la leen. ¿Se dan cuenta? En ese tiempo no tenían la palabra de Dios y por lo tanto necesitaban a este conjunto de hermanos en medio de la iglesia. ¿Me van entendiendo? Sí, vamos siguiendo estos. Y yo creo que nos hemos tomado el tiempo, hermanos, para que podamos responder a gente hoy que probablemente conocemos, que nos dice que quiere en un sentido guiar nuestros corazones a experiencias sobrenaturales, a una conexión más que profunda, una conexión etérea con Dios y con una manifestación de algo de Dios que probablemente se basa más en emociones y no tanto en la objetividad de la palabra de Dios.
Por eso estamos tratando de considerar estas palabras. Leemos una vez más, miren, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice estas palabras: tenemos también la palabra profética más segura. Hermanos, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios como una antorcha. Y la Biblia nos muestra a nosotros que debemos asirnos de esa palabra hasta que el día esclarezca, en un sentido, hasta que venga ya nuestro Señor y ya estemos con Él para siempre, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El Nuevo Testamento completo no estaba disponible para probar la veracidad de lo dicho, de modo que les hacía falta un don especial para convalidar las verdades proféticas y recomendar su aceptación. Los que juzgaban eran otros profetas que estaban escuchando la gente que se levantaba en la congregación. ¿Qué significa palabra de sabiduría? La percepción divina de las Escrituras que permiten a una persona aplicar la verdad intemporal de la palabra de Dios a situaciones contemporáneas. Se dice de la misma forma que el don de discernimiento, que es un don acompañante o estrecho al don de profecía. Miren cómo dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7, el apóstol Pablo. El apóstol nos deja un testimonio de que los mismos apóstoles hablaban de esta forma: en sabiduría de Dios en misterio. Wow. Noten, 1 Corintios 2:7, el apóstol Pablo dice que los apóstoles hablaban ellos en sabiduría de Dios en misterio. Y si ustedes siguen, dice sabiduría que había estado oculta y que Dios la reveló a ellos por el Espíritu, quienes, ¿haciendo qué? Recurriendo a lo profundo de Dios, 1 Corintios 2:10, para poder darles a ellos lo que provenía de Dios y que ellos mismos puedan enseñar a otros. Entonces los apóstoles hablaban, en un sentido, misterios. La sabiduría de Dios, que provenía ¿de dónde mismo? De esta sabiduría oculta de Dios que les había sido dada a estas personas. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15. Miren cómo sigue. De la misma forma, hablando de este don de sabiduría, dice: y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Por medio de qué nos ha escrito el apóstol Pablo? Por medio de la sabiduría que le ha sido dada. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la primera charla de dones espirituales? El apóstol Pablo nos está dando palo con los dones espirituales. Él, aunque podemos entender que no todas las personas tienen todos los dones, pero se ve que el Señor Jesucristo obraba de tal forma en la vida del apóstol Pablo que nos muestra a través de su vida el ejemplo de estos dones. Escribía palabras de sabiduría. Miren este ejemplo, por favor, Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, y miren ahí, el misterio, Efesios capítulo 3 del 1 al 7, por si acaso. Versículo 3, que por la revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder.
a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Muchas cosas que decir de este pasaje, pero cosas puntuales. Dice que el apóstol había sido capacitado por parte de Dios para hablar en misterio, habíamos dicho, ¿no es cierto? Y ahora el apóstol Pablo dice misterio que antes no había sido dado a conocer a otras generaciones, pero que ahora se ha dado a conocer. Y en este contexto que acabamos de leer, ¿cuál era el misterio por el cual el apóstol Pablo, que hablaba en sabiduría de Dios, por medio de la revelación de Dios, estaba dando? ¿Cuál era ese misterio? De que en la iglesia iba a haber, ¿qué? Gentiles y judíos compartiendo un mismo cuerpo, del cual Cristo iba a ser la cabeza y ellos las partes de sus miembros. Ahora, tenemos que hacer una aclaración. Cuando dice allí que los apóstoles hablaban en misterio, ese misterio, todos los misterios que ustedes puedan notar en la Biblia cuando aparezca esta palabra, siempre van a ser explicados. Siempre van a ser explicados los misterios como acabó de hacer el apóstol Pablo acá. El misterio que era ¿cuál? Que la iglesia de Dios se conformaría por judíos y gentiles, cosa que en otras generaciones el pueblo de Israel dijo, solo somos nosotros, nadie más con nosotros. Cosa que no se había dicho en otras generaciones, pero que ahora se les abre los ojos por el conocimiento previo de Dios a estas personas y les dicen, la iglesia está conformada por dos miembros, judíos y gentiles. ¿Se dan cuenta? ¿A qué hago alusión con esto, mis hermanos? Que también hay personas en este tiempo que nos dicen a nosotros, no es que Dios me reveló algo, yo tengo el don de sabiduría y Dios me dijo algo, es un misterio. Un misterio. Pero explícame ese misterio. Dime, ¿qué te dijo Dios? Ayúdame a entender. No. Es algo que es algo entre mí y Dios. Si tú conoces a alguna persona así, mi hermano, probablemente esa persona te está tomando el pelo. Porque el misterio revelado a estas personas capacitadas, si decimos que el propósito de los dones espirituales era edificar la iglesia, ¿qué misterio podría tener yo que pueda beneficiar a la iglesia y que yo me la quede para mí mismo porque solo es para mí? Ninguno. Si algo me ha dado Dios, es para la edificación del cuerpo de Cristo. De modo que nadie puede decir, no, es que Dios solo habla así conmigo. No, es que yo tengo ese don puntual y Dios tiene una relación así conmigo. Pero si ese don, mi hermano, te ha sido dado para que le digas a tu hermano lo que necesitas saber. No hay dones que se manejen solos. Y por eso notamos en la primera charla, mis hermanos, que los dones espirituales nos llaman a congregarnos juntos porque nos dependemos los unos de los otros, de los que están aquí sentados. Mis hermanos, una vez más, continuamos con esta charla. Queremos darles a ustedes herramientas necesarias para poder refutar a algunas personas que consideran que esto todavía está. Y creo que hemos notado, mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios, que muchos de estos dones espirituales, aunque no haya un pasaje puntual, un versículo particular, sí encontramos en la Biblia el testimonio de que muchos de ellos ya no están vigentes o se limitaron al primer siglo. Amén. Espero que esto también les sirva a ustedes, que tienen allí su díptico, que algunos de esos otros dones que ya los vamos a ir nombrando, Dios les ha dado a ustedes. Póngalos por obra, identifíquelos. Mire la descripción de esos dones, pregúntese y ore a Dios que Él le dé sabiduría. Continuamos hablando de los dones vamos a quedarnos un buen tiempo en este tema del Espíritu Santo. Y no crean ustedes que es algo que estamos improvisando en el calendario.
de nuestras prédicas está hablar sobre esta doctrina puntual del Espíritu Santo, porque es una doctrina en nuestro tiempo muy atacada. Y en palabras de un autor llamado John MacArthur, él escribe un libro llamado Fuego Extraño, y él dice esto, dice: en el tiempo del Señor Jesucristo se le atribuía al Espíritu Santo las obras de Satanás. ¿Se acuerdan cuando los fariseos y otras personas decían que no, lo que el Señor Jesucristo hace, lo hace en el poder de Belcebú? Y le atribuían al Espíritu Santo las obras de Satanás. Pero John MacArthur, reflexionando en nuestros tiempos, dice: en nuestro tiempo se ha dado la vuelta a esto, en donde a las obras de Satanás nosotros le estamos atribuyendo las obras del Espíritu Santo. A lo que es del diablo, muchas iglesias lamentablemente están diciendo que proviene del Espíritu Santo de Dios. Y es necesario, mis hermanos, hoy que nosotros revisemos estas obras que el Espíritu Santo hace, porque se manifiestan en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de congregación, nuestra vida pública y nuestra vida privada. Y es necesario, mis hermanos, prestarle atención a estas enseñanzas. Amén. Así que vamos a orar y con eso terminamos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por su palabra. Queremos rogarle que usted nos siga ayudando a entender sus verdades, que podamos seguir aprendiendo y podamos ir teniendo un conocimiento sólido de lo que usted ha decidido que nosotros conozcamos a través de su palabra escrita. Queremos rogarle que su presencia nos acompañe, queremos rogarle, Señor, que usted pueda provocar en nosotros el servirle mucho más profundo, y que usted se lleve toda la honra y la gloria, Señor, de parte de nosotros. Como iglesia queremos amarle, como iglesia queremos tener a la Biblia como nuestra autoridad, porque es su propia palabra, Señor, y queremos sujetarnos a ella. Bendíganos, Padre, como iglesia, y oramos estas cosas en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser, rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya.
Aleluya, aleluya, Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.